Bueno, buenos días. Mi nombre es Juber Muñoz Cepeda. Soy aprendiz de la tecnología 311-8410, diseño de productos electrónicos. En respuesta a la evidencia GA9 2919010007, donde nos pide que generemos un video explicativo en el caso de los procedimientos de diseño de diferentes aparatos electrónicos, me parece importante y me pareció conveniente hablar de uno de los componentes electrónicos pues más importantes dentro de lo que es una computadora. ¿Por qué traigo a colación un componente electrónico tan importante como la memoria RAM? Puesto que pues esa es el área en la cual yo me desempeño. La evidencia específicamente nos pedía que hiciéramos una comparativa entre un dispositivo antiguo versus uno nuevo, ¿sí? Que también hiciésemos una explicación técnica de su respectivo mantenimiento y los cuidados que tendríamos que tener en el momento de desensamblar esos equipos. Como tal, las memorias RAM que estamos viendo en el video no se pueden desensamblar, pero sí tienen características específicas que vale la pena traerlas y explicarlas en el video. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos aquí diferentes memorias RAM de diferentes tipos. Podríamos decir de una tecnología más antigua a una tecnología más moderna. Como primer grupo encontramos memorias en tipo de formato DDR2, ¿sí? Más antiguas, de una tecnología más antigua. ¿Qué podemos encontrar aquí? Podríamos encontrar, primero que todo, que esto es una memoria RAM de una laptop, ¿sí? Que maneja un voltaje diferente al ser una tecnología diferente, ¿sí? En el caso de las memorias RAM, siempre se maneja de acuerdo a la tecnología, ¿sí? Entre más alta sea la generación de memoria RAM, el voltaje sería menor. Pero como esta es de las primeras memorias RAM que salieron al mercado, pues tendríamos que estarían manejando un voltaje para en ese entonces entre 2.5 y 2 voltios y 2.5 voltios, su voltaje de alimentación. O sea, se refiere a que necesitan recibir ese voltaje para empezar a trabajar. ¿Qué cuidados deberíamos tener en el momento de manipularlas? No tanto de desensamblarlas, pero sí de manipularlas. Y esto aplica para el resto de memoria RAM que vamos a estar viendo en el video. Primero que todo, que jamás se debe manipular tocando los bordes dorados, puesto que estos son los buses de conexión que van allá a la placa principal, a la mainboard de la computadora, ¿sí? Esto jamás se debe manipular, tocar. ¿Por qué? Porque nosotros producimos descargas electrostáticas o la famosa estática, ¿sí? Y si manipulamos la memoria RAM sin haber descargado nuestra energía estática, pues podemos llegar a dañar los componentes. Estos pines de buses de datos, ¿sí? Pues son bastante sensibles. Se pueden ensuciar, la estática puede malograrlo, se pueden dañar. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado en el momento en que nosotros sacamos la memoria RAM de la mainboard. Recordando también que aquí encontramos, ¿sí? Esto se llaman nódulos de almacenamiento, nódulos o módulos de almacenamiento, ¿sí? Aquí es donde se almacena la información temporalmente, ¿sí? En esta PCB de un tipo de memoria DDR2. Estas dos memorias que tenemos aquí son memorias DDR2, una tecnología ya bastante antigua en comparación a lo de hoy en día. Ahora encontramos una memoria RAM tipo DDR3, ¿sí? Aquí podemos ver una comparación entre DDR2 y DDR3. ¿Qué podemos ver? Primero que todo que el orificio de conexión para la mainboard cambia.
Aquí lo encontramos en esta se encuentra más hacia un lado y en esta se encuentra un poco más central, ¿sí? Los cuidados en el momento de su manipulación pues son los mismos, ¿no? Tener cuidado de la estática. Encontramos también un chip pequeño que no se ve en la memoria DDR anterior, pero aquí sí lo vemos. Este chip se llama el chip SPD. Aquí encontramos internamente, en este chip pequeñito negro, todas las configuraciones internas de la memoria RAM. Cuando me refiero a configuraciones internas, me refiero a qué voltaje maneja, qué latencia maneja, qué frecuencia maneja y qué tipo de memoria RAM es. Todo eso lo vamos a encontrar aquí en el chip SPD, ¿sí? Como yo les mostraba en la memoria RAM anterior, ¿sí? Aquí podemos ver una diferencia grande. Esta es de 2 GB de capacidad y tiene más nódulos de memoria, mientras que esta es de 4 GB de capacidad, ¿sí? Y pues los nódulos de memoria ya vienen siendo menos. Aquí encontramos 2, 4 y 8, mientras que aquí encontramos 2, 4, 6, 8, 16 nódulos de memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitábamos más nódulos de memoria para poder almacenar menos información. Como avanza la tecnología, aquí necesitamos menos nódulos de memoria para almacenar mayor cantidad de data, ¿sí? Recordando que la memoria RAM no almacena información a largo plazo, sino una memoria aleatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando apagamos la memoria RAM, los datos que se almacenan aquí se pierden. Este tipo de memoria RAM ya mejoró sus pines de conexión, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a contar, vamos a ver que hay mayor cantidad de pines entre generación y generación. ¿Para qué? A mayor cantidad de pines, pues mayor transferencia de información. Y aquí tenemos la memoria DDR4, ¿sí? Podemos tener una comparativa entre DDR3 y DDR4. También cambian sus pines de conexión, la cantidad de pines de conexión, ¿sí? El tamaño, si ustedes se dan cuenta, se ve, tal vez no se alcance a notar muy bien en la cámara, pero la memoria RAM sí se ve un poquitico más grande en comparación a la otra. Son unos milímetros, tal vez no es mucho. ¿Por qué? Porque los pines, la cantidad de pines se cambia, se aumenta, ¿listo? Su voltaje también cambia. Entre la generación de memoria RAM es mayor, pues el voltaje que requiere para su funcionamiento es menor. ¿Bien? Los cuidados, pues, son los mismos cuidados de generación a generación. ¿Listo? Miramos la comparación entre una memoria DDR2, de generación DDR2, a una generación DDR4. Bien, entonces, en requerimiento a la evidencia que nos solicitaban en la guía de aprendizaje, esa es una comparativa entre productos antiguos con productos pues un poco más novedosos, más recientes. No siendo más, le agradezco por su atención.